Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros una cerradura de seguridad de una pequeña caja, no sé cómo se denominan, una caja fuerte de las que se utilizan en los bancos para guardar pertenencias. Tienen doble cerradura de seguridad, hay que utilizar dos llaves a la vez, una llave que tiene el banco, que sería esta, tiene 5 gorjas, ahí está. Fijaros, ya os mostré este mismo modelo. Fijaros, ahí se pueden ver las gorjas, ahí se alinean todas. Y en este otro lado podemos ver las otras. Y con la llave del usuario se alinean todas. Y ahí podemos operar la cerradura. Una cerradura muy bonita. No es habitual conseguir las dos llaves. Yo tengo las dos, estoy muy contento. Os ofrecí otra que no tenía llaves, el mismo modelo, que estaba un poco más deteriorada. Esta está perfecta. Y empecé a jugar con ella, la conseguí abrir y por eso la grabé primero. Esta otra es más difícil, notablemente más difícil, sobre todo por la tensión de las gorjas. Vamos a abrirla un momento para que veáis cómo es por dentro. Pero con cierta práctica y una vez de que se le pilla el tacto a la otra, pues se consigue abrir. Dificulta el manejo de la tensión y la tensión es clave en la apertura de esta cerradura. Ahora lo veréis en la apertura. Vamos a sacar, fijaros, esto es solo una cortina, un boca llave. Este de aquí tiene el tensor, lo que mueve los dos pilares de paso. Ahí podéis ver los pilares de paso, como están cortados en V, muy afilados. Y aquí podéis ver ambos dos, y aquí podéis ver las puertas falsas que tienen todas las gorjas y la puerta verdadera, que es bastante amplia. Eso permite saber muy bien cuando la tienes bien colocada, porque da bastante margen. Pero bueno, la clave está en estas gorjas, que tienen una tensión más alta que las otras y me dificultan bastante la apertura. 6 gorjas, 5 gorjas, 11 en total, 2 cerraduras. Hay que ganzuarlas consecutivamente, tensionando desde la de la izquierda. Una apertura apasionante, una cerradura apasionante, nada fácil en absoluto. Serie A400 Ilco Unican. Dejadme que la coloque, que la monte, que la coloque en el aprieto y nos vemos dentro de un momento ganzuándola y desmontándola. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo colocado en el aprieto, creo que está bien la cámara y todo lo demás. Vamos a comprobar que funciona. Esta es la llave común, estas serían las llaves del usuario, ahí está, como veis abre y cierra. Ahí lo tenemos cerrado. Esas son las codificaciones bastante... La verdad es que no sabría decir cuál va más arriba, más abajo. Sí que se nota algunas que van muy al límite, como la sexta por ahí detrás y la quinta, pero el tema aquí es la tensión y sobre todo el muelle de las gorjas. Contra más fuerte es el muelle de las gorjas, menos posibilidades de llevar tensión leve tenemos. Y eso es un gran problema. Esta cerradura lleva unas gorjas con un muelle bastante más fuerte que la anterior de este mismo modelo que ganzué, y eso me obliga a llevar tensión más alta y me dificulta mucho la apertura. La otra era más sencilla, más fácil de manejar. Vamos allá, vamos a hacer tensión. Nuevamente pide primero este lado de aquí. Vamos a ver ahí. Quiero que veáis los posibles movimientos en el bulón. Nuevamente pide este primero, pero aquí es muy fácil que salten estos cuando estamos colocando los de la derecha. Así que paciencia. La clave en este lado está en la sexta gorja, que va muy arriba y aunque pide se cae fácil. Si no la colocamos al principio y la dejamos muy arriba, bien colocada, vamos a tener problemas. Intento ir con la tensión justo tocar las gorjas sin presionar más.
Ahí el sexto ha dado un par de clics, parece que se queda arriba. Vamos a ver. Se queda muy al límite, casi no lo toco. Vamos desde el principio, cuarto y tercero no marcaban nada. Avanzo un poco más con el tensor para tener feedback. Primero un clic. Ahí está, tengo que avanzar más con el tensor. Segundo, un clic, dos, avanzo más. Lo bueno es que esa sexta, una vez que está colocada, no se suele caer. Aquí se me ha caído por hablar. Tenía que haberla chequeado antes de avanzar más. Vamos a ver, he perdido la primera. Al menos no se cae cuando estamos tocando los de la derecha. La otra cerradura. Vamos a ver. Ahí yo creo que está sexta, quinta, primera, segunda, falta un clic, pide más. Se ha quedado ahí bloqueada. Hay que distensionar mucho, ahí está. Primera, como veis se mueve mucho más todo porque al tener los muelles más fuertes es todo más violento. La otra era mucho más bonita de lanzar. Me imagino que lo habitual es esto. 3, 4, 5. Me dejo una, vamos a ver. Antes de pasar al otro lado quiero estar seguro. Sí, están todas. Este lado en principio lo tenemos. Vamos a por este otro. Primera pide. Tengo que distensionar. Si os fijáis, da rotación en la pry bar. Ahí tenemos la primera. Voy a repasar porque a menudo, ahí está, se había caído la primera. Vamos a ver. No era la primera, era la tercera. Sí, sigue en su sitio. Hay determinadas gorjas que, por su diseño, por lo que sea, sobresalen mucho. Vamos a ver. Primera está. Segunda está colocada desde el principio. Tercera pide. Ahí distensionamos, hace un clic. Cuarta parece que sube. Quinta un clic. Pide más. Tengo que distensionar. Dar rotación ahí. Avanza mucho ahora. Al avanzar mucho, intento no avanzar porque cuando avanzo y estoy en varias puertas falsas, se convierte en un gran problema salir de ellas. Vamos a ver, este es el cuarto. A este ya a estas alturas le voy a tener que ayudar. Estoy volviendo yo el tensor hacia atrás. Es una maniobra. Ahí está. Peligrosa porque se puede perder mucho. Vamos a ir desde el principio. Primero está, segundo está, tercero no estoy seguro. No estoy nada seguro. Voy a chequear este lado. Puede que hayamos perdido algo. O todo. El primero lo hemos perdido. Ahí un clic. Segundo, tercero, cuarto. El tercero de este lado pide. A estas alturas ya hay que volver hacia atrás manualmente el tensor. Y eso es un problema. Ahí está el límite. Ahí lo he colocado, pero tercero. Como veis, esta cerradura es mucho más difícil que la otra que
que ganzúe. Se ha caído aquí el tercero. Vamos a ver este tercero. Ahí está el tercero. Creo que pide más. Ha hecho un clic. 2. Ahí lo tendríamos abierto. Ahí lo tenéis. Tengo control sobre el bulón y ahí estaría completamente abierto. Si os fijáis, se me ha caído uno de este lado. He tenido que volver manualmente el tensor hacia atrás. Ahí estamos al límite. Ha saltado el de este lado, no sé si era el tercero. Hay que colocar dos puertas falsas, hay que saltar dos puertas falsas. Para ello he tenido que volver hacia atrás nuevamente el tensor. He saltado una, he saltado la segunda y he conseguido la apertura. Requiere mucha práctica, la he abierto varias veces. Esta es la cuarta vez que abro esta cerradura. Con la otra practiqué mucho más y ya le he cogido el punto, pero requiere práctica, al margen de conseguir la apertura o no. Cogerle el tacto a las gorjas. Hay algunas que tienen diferente tacto a las demás. Yo creo que es por cómo están construidas. No es un muelle estándar. Cada una tiene un apéndice que hace de muelle y me imagino que eso hace que varíen en comportamiento, también la distancia, dónde están o cómo les presiona el tensor, no lo sé. La cuestión es que se comportan diferente, unas tienen muchísimo más margen y son más blandas que las otras. Hay que aprender cómo funciona cada una, ir haciendo errores, pasándolas, dejándotelas atrás o dándote cuenta que tienes que volver con el bulón hacia atrás, con el tensor para poder colocarlas. Vamos ahí a dejarlo abierto y lo que vamos a hacer ahora va a ser desmontarlo. Ensayo y error hasta ir cogiéndole el punto y al final conseguir la apertura. Vamos a dejarla aquí. Ups. Vamos a mover la cámara hasta aquí. Colocamos la iluminación y vamos a desmontarla. Descubrimos las dos ventanitas y vamos a ver. Hay muy poca luz aquí. Ahí, vamos a ver si así mejora un poco. Vamos a colocar aquí. Suena el teléfono, como no. Vamos allá. Se nos acaba el tiempo de grabación. El teléfono nos sabe de ganzuado. Bueno, aquí tenemos la tapa. Aquí esta cortina de este lado y aquí la que tensiona. Este está en mucha mejor condición que la otra cerradura. Es una gozada. Y vamos a sacar todas las gorjas. Aquí la tenéis, la primera, segunda. Fijaros en las puertas falsas. Es una pasada. Ahí las tenéis. Ahora veremos los pilares de paso. Tercera, cuarta, quinta y sexta. Y las de este otro lado, primera. Esta, como tengo las llaves, podría volver a montarla aunque se me desordenen. Vamos a dejar esto por aquí. Y esta. Ahí las tenemos. Vamos a ver el pilar de paso que se puede sacar. Aquí tenéis los pilares de paso muy afilados, una verdadera pasada. Y vamos a ver, creo que la otra vez no hice un zoom sobre las gorjas y yo creo que merece la pena. Ahí tenéis, como veis, fijaros, voy a alejarme un segundo. Fijaros cómo esta sale mucho más vertical que esta otra.
Al final es un apéndice cortado en una plancha de latón y yo creo que van cogiendo fatiga, se va disminuyendo la elasticidad del conjunto y hay algunas, esta de aquí es la primera, que tienen mucho más muelle, mucho más fuerza en el muelle que otras. Se notaba. Vamos allá, aquí lo tenéis, la puerta verdadera, las falsas. Esta de aquí sobresale más para que no caiga hacia abajo. Esta segunda no la tiene, ahí la tenéis con sus puertas falsas. Cada una con un número, esto es un 5, esto es un 1, la primera era un 2, me imagino. Tienen varias numeraciones, quizás sea un 2, un 0, no lo sé, un 4, por aquí veo un 4, esta, por aquí veo un 3, F3, un 2, esta sería la sexta, vamos a ver si me cabe todo, y estas serían las del lado derecho, 2, 3, 4, 0 y 2 de nuevo. No sé cuántas alturas hay, yo creo que no son muchas, probablemente sean 5 o 6. Y bueno, esta ha sido la apertura de esta fantástica cerradura Ilco Unican series A400 con 11 gorjas de seguridad en dos cerraduras de la que tengo las llaves originales, lo cual para mí es una verdadera pasada. Y como os digo, esta ha sido su apertura, espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.